Bien. Bueno, antes que nada, todavía siguen llegando gente, pero mi super partner Felipe está admitiéndolos a todos. Quiero darles la bienvenida a este práctico número 5. Ya estamos en fraccionamiento celular y bioenergética. Ustedes, me imagino que la parte centrifugación y fraccionamiento celular lo vieron ya en clases teóricas. Y la idea de este práctico es realizar una separación de los compuestos o de los componentes celulares por medio de una centrifugación, una simple centrifugación. Hay otras formas que podemos, por ejemplo, centrifugación diferencial con distintas densidades, pero en este caso va a ser una centrifugación. Y vamos a trabajar con dos tipos de células, digamos, ¿ya? O de tejidos que nosotros vamos a poder probar. Un tejido animal y un tejido vegetal. Y la gracia de este práctico es que además de hacer la separación o el fraccionamiento celular, vamos a también a poder probar las fracciones enriquecidas en ciertos compuestos celulares, como son las mitocondrias, en el caso del tejido animal, y los cloroplastos, en el caso del tejido vegetal. ¿Partimos nomás? Sí, profe. Ya. Sí, déjame nomás, profe. Démosle. Bien, me imagino que todos ven bien. Bueno, una de las cosas más importantes dentro del estudio de los elementos subcelulares es justamente la posibilidad de nosotros de poder diferenciar distintos elementos celulares dentro de nuestros componentes, digamos, o nuestras células. Para lo cual, lo primero, yo no voy a leer la guía, sino que les voy a explicar nomás. Lo primero que tenemos que hacer es poder romper el tejido. Siempre a los bioquímicos se ríen un poco de nosotros porque dicen que a nosotros nos encanta romper las células y trabajar con elementos subcelulares. Y eso es verdad. Eso es verdad porque de tal manera nosotros podemos identificar entonces ciertas actividades o ciertas funciones que tienen fracciones o elementos celulares y no la célula completa, que también en algunos casos es importante, pero en este caso va a ser una fracción, un extracto celular. Entonces, para poder, primero que nada, aquí hay varias recomendaciones. Una de las primeras es que si nosotros queremos aislar ciertos elementos celulares, tenemos que mantener ciertas condiciones. Y una de las condiciones más importantes es que nosotros mantengamos temperatura. Por ejemplo, cuando nosotros queremos tener, en este caso, mitocondrias o cloroplastos, nosotros debemos mantener la temperatura, sobre todo en el caso de los tejidos animales, una temperatura que esté entre 0 y 4 grados Celsius, temperatura refrigeradora, así como hoy día en la mañana más o menos. Incluso hay otros casos, por ejemplo, cuando nosotros estamos aislando un material genético, necesitamos temperaturas mucho menores, como el caso que estamos hablando aquí de RNA, que estamos hablando de menos 170 grados. Y ahí, en ese caso, ya hay un proceso de congelamiento para poder entonces romper este material genético. Pero nosotros vamos a partir primero por trabajar con ciertos organelos subcelulares. Para lo cual, nosotros para romper tejidos tenemos los morteros, que podemos disgregar células. Todos han comido pebre, ¿no es cierto? Y saben cómo es un mortero. ¿Ya? Que esto podríamos decir que se trata de un mortero y nosotros vamos entonces a disgregar el tejido.
También existen otro tipo, que son el Downs o el Potter. La diferencia entre estos dos es simplemente que el Potter está anexado en esta parte a un motor, ¿ya? En cambio, el Downs es un elemento de vidrio, normalmente un vidrio esmerilado, de tal manera de que ejerza el émbolo con la pared del vidrio, hay una fricción que hace que se rompa el tejido, que es lo que nosotros perseguimos en este paso. Entonces, esa es la forma de un Downs y esa es la forma de un Potter. Entonces, la diferencia es simplemente que está anexado a un motor. También existen otras formas, como por ejemplo la sonicación. También nosotros en el laboratorio tenemos sonicadores que rompen las células. En este caso, en el laboratorio se utiliza para esta actividad los Potter. Los Potter que son manuales, los Downs que son manuales. Y también tenemos en el caso de las células vegetales y en el caso de las células animales, tenemos el Potter que es con motor y que va entonces a producir, lo que hace el motor es girar el émbolo y nosotros ponemos el tejido y vamos introduciendo entonces el tejido que se va homogenizando. Es importante el medio en el cual nosotros vamos a producir la homogenización del tejido, porque nosotros queremos mantener los elementos celulares. No tenemos un problema osmótico, porque acuérdense que nosotros, en el práctico anterior, hablamos de osmosis y queríamos mantener las células intactas. En este caso no, en este caso estamos rompiendo las células, pero queremos mantener ciertos organelos, de tal manera que nosotros también necesitamos un medio acuoso que tenga ciertas características que sean capaces de mantener entonces estas subestructuras. Y vamos a hacer una primera centrifugación. Tenemos el tejido, tenemos nuestro hígado en el primer experimento, vamos a cortarlo en pedacitos, no les tengo un hígado para mostrarles, así que, pero sí, cuando ustedes hagan la actividad en la sala VIP van a ver que está un trocito de hígado, se corta con una tijera. Normalmente esta actividad no la hace cada persona, sino que es una actividad hasta este punto demostrativa. Así que lo mismo que van a ver en la sala VIP, a lo mejor si estuvieran en la tercera fila del práctico, van a ver más en este caso. Esta primera entonces homogenización vamos a suspenderla teniendo siempre muy en cuenta que tiene que estar conservado cada vez que nosotros homogenizamos, rompemos el tejido por medio del Potter o del Downs, nosotros debemos intercalar periodos en que mantenemos el tejido en frío, de tal manera que la fricción, ya sea manual o por el motor, no vaya a subir la temperatura de tal manera que nos produzca una denaturación y de nuestras subestructuras. Piense que nosotros queremos ver la funcionalidad de nuestras mitocondrias, por lo tanto tenemos que mantenerlas, ojalá, lo mejor posible. Ya, entonces, la primera centrifugación va a ser para eliminar los restos de células y la fracción nuclear. Ya, esta centrifugación va a ser a 600 por G por 10 minutos. ¿Ya? Y lo vamos a hacer en un tubito centrífugo y vamos a ver que en el fondo hay un pellet o un sedimento que nosotros vamos a descartar. Eso en esta parte no nos interesa. Y vamos a tomar entonces el sobrenadante de este tubo y lo vamos a someter a una segunda centrifugación donde vamos a aumentar mucho la velocidad de centrifugación y también el tiempo. Este líquido que nosotros tenemos, la mitocondria, que es la fracción postnuclear, vamos a centrifugarla a 10.000 por G y por media hora, 30 minutos. Y de ahí nosotros vamos a tener dos fracciones. Vamos a tener la fracción postmitocondrial, que podríamos nosotros obtener los microsomas y los elementos que están en el citosol. Ups, me aceleré mucho. Y la fracción, y por otro lado, la fracción microsomal. ¿Ya? Entonces vamos a tener la fracción
Esa sería la segunda centrifugación, que ya ahí estamos necesitando una ultracentrífuga. La fracción que nos interesa en este caso es la fracción mitocondrial, que esa es la que nosotros vamos a utilizar para poder probar su funcionalidad. ¿Ya? Aquí nos detenemos un poco en el tipo de centrífugas que existen, que son dos tipos. Ustedes lo vieron en clase esto, ¿cierto? ¿Sí o no? Supongo que sí. Sí, profe. Ya. Bueno, no está de más un poco repetirlo. Que tenemos dos tipos de centrífuga, que son las de ángulo fijo, que ustedes ponen la muestra, y la muestra va a quedar en un ángulo inclinado en el fondo del tubo, y las de ángulo variable, que parten como está acá, y con la fuerza centrífuga, entonces van a ponerse en posición horizontal en este caso, y el pellet va a quedar en el fondo del tubo. Aquí algunas recomendaciones prácticas que no vamos a poder dárselas ahora, sino que más adelante, y ustedes las van a ver en la práctica, es que cuando nosotros centrifugamos en este tipo de centrífugas que son de ángulo variable, ustedes van a centrifugar los tubos Eppendorf. Y los tubos Eppendorf tienen una tapa que tiene donde se sujeta la tapa. Entonces, muchas veces el pellet o el sedimento que nosotros vamos a tener se va a notar súper poco. Entonces, siempre estratégicamente es súper bueno poner el tubo de tal manera que al cerrar la tapa quede esa colita hacia arriba. Eso nos va a permitir poder identificar dónde está el pellet, ¿ya? De tal manera que nosotros, no tengo un tubo en este minuto, pero abrimos el tubo y sabemos en el sentido y en la dirección que está el sedimento. Y si tenemos que tomar entonces un volumen de este tubo, vamos a saber a dónde tomar y a dónde no tomar el líquido en este caso. En la centrífuga de ángulo variable es distinto porque el pellet va a estar definitivamente al fondo. Cuando nosotros hacemos gradientes, generalmente el tipo de centrífuga que se usa es la centrífuga de ángulo variable, de tal manera que las distintas densidades van quedando entonces mucho más ordenadas. Hay centrífugas que van a tener control de temperatura, pero en general las primeras etapas que nosotros vamos a tener la fracción mitocondrial, vamos a necesitar centrífugas que son más simples. También es importante tener claro cómo nosotros vamos a calcular, porque las centrífugas muchas veces vienen dadas por las revoluciones por minutos, o RPM. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener que poder interpretar, si nosotros necesitamos 10.000 G, cuántas RPM en esas condiciones, con ese rotor, con ese ángulo con ese radio del rotor, nosotros vamos a poder llegar a esa velocidad. Bien. Bueno, ahí hay cosas que repasar, que no está de más para las pruebas después que vienen. Aquí está lo que nosotros vamos a necesitar para ver nuestro trabajo práctico. ¿Dudas hasta aquí? Chat. Sí, espero que el 2021. No te preocupes, vas a tener hartas posibilidades. En todo caso, tocar un hígado de rata no es algo muy especial. Y las últimas veces estábamos viendo que también resulta con hígado de pollo. Y se pueden comer el resto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a repetir un poco? ¿Qué es lo que hacíamos? Nosotros recibimos este trozo de hígado. En general,
teníamos 2 downs, por lo tanto, normalmente tenemos dos personas que trabajamos en el práctico con el curso, y vamos a dividir entonces el curso en dos. Tenemos el vaso precipitado con el hígado, el cual vamos a cortar y vamos a someter entonces a esta homogenización dada por el Downs o por el Potter, dependiendo si tiene o no tiene motor, en medio H, y intercalando entonces la homogenización con la puesta en frío, de tal manera que el tejido se mantenga funcional. Después dice que hay que observar las preparaciones al microscopio, donde vamos a ver, no es espectacular lo que se ve. Yo traté de ponerles una, en la sala VIP ustedes van a ver una preparación, no es más de lo que se ve eso, porque estamos en microscopía óptica, y es lo que nosotros vemos, una fracción enriquecida, pero los núcleos, o sea, perdón, las mitocondrias en general son muy pequeñitas, son más pequeñas que un glóbulo rojo, entre 1 y 5 micrómetros. Entonces, no las vamos a ver también cuando nosotros utilicemos un aumento de 40 por o 100.000 por, o sea, 100 por, que sería el máximo que podríamos ver en microscopía óptica. Bien. ¿Qué es lo que hacemos después? Y aquí espero que estemos bien con... Nosotros vamos a preparar 5 tubos, ¿ya? 5 tubos, y eso sí que lo iban a hacer cada 2 personas. Así que tienen que poner mucha atención. Estos 5 tubos van a tener distintos componentes. Uno es el azul de metileno, ¿ya? El azul de metileno es un compuesto, obviamente que es azul, en esas condiciones, y que es capaz de aceptar entonces electrones, es capaz de reducirse, y va, en la medida que se va reduciendo, va a decolorarse. Por lo tanto, va a ser una forma como nosotros nos vamos a poder ver nuestra reacción. Ya nosotros en este minuto, estamos visualizando una reacción de óxido-reducción por la fosforilación oxidativa de las mitocondrias, y la forma que vamos a tener de visualizar esto es a través del azul de metileno. ¿Ya? El segundo compuesto que tiene es succinato. El succinato en este caso es el sustrato, ¿ya? Es el sustrato que nosotros vamos a tener, que vamos a asegurarnos que se produzca la reacción. Tenemos las mitocondrias, que es nuestro elemento, nuestras enzimas mitocondriales, y el succinato entonces vamos a enriquecer. Si bien las mitocondrias por sí tienen una cantidad basal de succinato, nosotros vamos a enriquecer el medio con este succinato. De tal manera que el tubo 1 al 4 vamos a tener entonces este medio enriquecido en el sustrato. Nos vamos a asegurar entonces que se produzca la reacción, que no vaya a faltar en este caso, el agente que se va a oxidar. Y el tubo 5 va a ser, en este caso, nuestro control. Si nosotros vemos algo de decoloración en este tubo, va a ser debido a que hay sustrato endógeno en las mitocondrias. ¿Queda claro eso, cierto? El tercer componente que nosotros estamos agregando es agua, que simplemente en este caso va a completar los volúmenes de los tubos que nosotros hayamos puesto otra cosa que sea distinto a, por ejemplo, en el tubo de succinato, para mantener entonces en todos los tubos un volumen igual. Después tenemos que agregar nuestras mitocondrias a todos los tubos, incluido el 5, pero no al 4. Ese es otro control que nosotros estamos incluyendo, que tiene que ver con la presencia o no presencia de mitocondrias. O sea, el tubo 4, si es que se produce decoloración del azul de metileno, vamos a decir que no es debido a las mitocondrias. Si en el tubo 5 se produce decoloración, vamos a buscar una explicación, que en este caso va a ser la presencia
porque hay mitocondrias, por lo tanto va a ser la presencia de sustrato endógeno. Por lo tanto, la decoloración debería ser mucho más suave que lo que va a ser en los primeros tubos. Y en el tubo 4 obviamente no se debería producir. Algo súper importante en este caso, que nosotros, si no ponemos el aceite mineral, ¿ya? Que es el aceite mineral forma una película que va a aislar la reacción del oxígeno ambiental de tal manera que el azul de metileno no se reoxide con el aire, el oxígeno que tenemos en el aire, que permanezca entonces reducido, porque si se vuelve a oxidar, va a volver a ser azul. Entonces, nosotros queremos ver esto y para poder verlo y que no se nos produzca una reoxidación con el oxígeno ambiental, tenemos que, en el fondo, tapar el tubo. ¿Cómo lo tapamos? Con este aceite mineral que queda inmiscible entonces con la fase acuosa y de tal manera entonces que queda el tubo y arriba queda este aceite mineral, que en realidad dice 0,5 ml, pero simplemente lo que nosotros hacemos, con ayuda de una bureta, agregamos una cantidad de tal manera que cubra toda la superficie líquida del tubo. Eso es todo. ¿Ya? Entonces tenemos los tubos 1, 2, 3 que tienen lo mismo, y el 4 y el 5 entonces, que en este caso serían nuestros controles. Y después le vamos a dar condiciones a esto. Y las condiciones van a ser, en este caso, temperatura. Vamos a dar condiciones de 4 grados, 37 grados, que es una temperatura estándar, 100 grados, y a los dos tubos control vamos a mantenerlos con 37 grados. La temperatura, por así decirlo, óptima en este caso, es la temperatura del tubo 2, que se mantiene a 37 grados. Y es por eso que el tubo 4 y 5, que son nuestros controles, los vamos a mantener a esa misma temperatura. Entonces, hacemos todo el llenado de los tubos, y cuando ya tenemos el aceite mineral agregado, ponemos entonces el primer tubo, lo mantenemos en hielo, 4 grados, el segundo tubo lo llevamos a un baño termorregulado, el tercer tubo lo hervimos, de tal manera que se va a producir entonces una denaturación de las proteínas, y el tubo 4 y 5 los mantenemos también junto con el tubo 2 en el baño termorregulado. Y esperamos un tiempo para poder ver nuestros resultados. ¿Qué esperamos? Después de 15 minutos, vamos a ver que en el tubo 1 la reacción ocurre, pero lento, 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 lento. Las condiciones están dadas para que ocurra la reacción, pero sin embargo es muy lenta porque la temperatura a la cual está sometida entonces esta mitocondria es 4 grados Celsius. No es una temperatura que la reacción vaya a ocurrir más rápido. Acuérdense, y aquí, el segundo tubo es nuestro tubo estrella, que es el tubo que deberíamos tener una máxima reacción. ¿Y cómo vamos a ver la reacción? Vamos a verla mediante una decoloración del tubo, que se va a mantener porque tenemos entonces el aceite mineral que está tapando, nos está permitiendo que ingrese oxígeno a nuestro tubo, por lo tanto se mantiene el azul de metileno reducido y tenemos entonces la visualización de nuestro tubo. En el tubo 3 se va a producir, nosotros lo vamos a ver al minuto, pero se va a producir algo bien especial. Una reacción enzimática es dependiente del tiempo de reacción. Por lo tanto, si nosotros llevamos un tubo a 100 grados, obviamente a partir de los 40, 50 grados se va a producir denaturación de las proteínas. Pero ¿qué pasa entre que yo tomo el tubo del mesón y lo llevo al baño, en este caso al baño hirviendo? Va a haber reacción. Va a haber una reacción que se va a morir en el tiempo, pero sí va a haber algo de reacción, y ese algo de reacción probablemente lo vea. Ahora, junto con ver ese algo de reacción, también voy a ver que se va a producir, vamos a tener mitocondrias en el tubo, y se va a producir una denaturación de estas mitocondrias. Por lo tanto, también ustedes han visto cuando se produce denaturación de las proteínas, que se produce como una coagulación de las proteínas, es lo que nosotros vamos a ver en este tubo. O sea, algo de decoloración podríamos tener, por eso, porque van a alcanzar a actuar un poco las enzimas,
pero vamos a ver también esta denaturación que va a ser como un leche cortada, lo que vamos a ver ahí en el tubo, ¿ya? Y eso lo vamos a ver al minuto. Entonces, de esa manera nosotros vamos a tener las condiciones en las cuales vamos a tener una fosforilación oxidativa adecuada, o va a ser la mejor forma de que ocurra esta fosforilación oxidativa, que sería entonces la temperatura de 37 grados. ¿Preguntas? ¿Se quedaron dormidos? No, profe, no hay preguntas. No hay preguntas, bueno, está muy fome, pero que no. Bien, esa es la actividad número 1. Entonces nosotros, resumiendo esta actividad, lo que nosotros hicimos, a partir de un tejido animal, nosotros hicimos una, ¿cómo se llama?, homogenización del tejido, y mediante centrifugación diferencial, nosotros pudimos enriquecer una de las fracciones, en este caso, con mitocondrias. Y estas mitocondrias, como las mantuvimos funcionantes, porque fuimos cuidadosos con la temperatura a la cual hicimos nuestras reacciones, o sea, nuestra extracción, nosotros pudimos ver que se producía entonces lo que acabamos de conversar. Y eso es lo que ustedes van a ver en los tubos. Ahora les adelanto, no siempre es tan maravilloso, así que en el tubo 2 se ve decolorado, pero como ustedes lo están haciendo en forma virtual, les aseguro que les va a dar perfecto. En la práctica las cosas no son tan maravillosas. Bien, y la segunda actividad, o actividad número 3 dice aquí, es el aislamiento de cloroplastos. Ya, los cloroplastos que son los hermanitos de las mitocondrias, pero para el otro lado. Y acá vamos a trabajar con hojas de acelga, ¿ya? Las hojas de acelga que nosotros las lavamos, y ustedes se han fijado que la hoja de acelga tiene unas inervaduras que son de color blanco. Esas las vamos a eliminar porque no tienen cloroplastos y son muy fibrosas, entonces nos pueden interferir en nuestra extracción. Vamos a trozarlas con la tijera y, igual que en el caso anterior, vamos a homogenizarla. En este caso, cuando nosotros hacemos la acelga, acelgas molidas, utilizamos una juguera que tiene ¿cómo se llama?, unos nombres más exóticos en el laboratorio, como Warring Blender, pero es simplemente una juguera. Y esto entonces nosotros vamos a transferir entonces a un tubo limpio y vamos a eliminar el sobrenante. Obviamente aquí nosotros vamos a ver el color verde intenso que corresponde a los cloroplastos. Y esta preparación entonces que nosotros podemos mirar, que también ustedes van a tener la posibilidad de mirar lo que se vería en el microscopio, y la vamos a utilizar entonces para las siguientes actividades. Al igual que en el caso anterior, vamos a preparar 5 tubos, y en este caso vamos a tener un medio H. Este medio H es al revés del anterior. El anterior se reducía, este se oxida. Y este medio entonces que vamos a agregar por igual a todos los tubos, y vamos a seguir un esquema bastante parecido al caso anterior, donde el tubo 5 no contiene, en este caso el tubo 5 se parece además al tubo 4 del anterior. No vamos a agregar un sustrato extra, y vamos a agregar sí un indicador de la fotólisis del agua, ¿ya?, que es en este caso el diclorofenol indofenol, que al igual que el azul de metileno se va a decolorar. ¿Y cuál es la variable que nosotros vamos a utilizar en este caso? Ya, nosotros tenemos los 3 primeros tubos que son iguales, el tubo número 4 que no tiene colorante, por lo tanto ese tubo se debería ver decolorado inmediatamente, y el tubo número 5 que no tiene cloroplasto, ese se debería ver azul, este se debería ver verde, y este se debería ver azul. Y la variable que nosotros vamos a tener
que vamos a diferenciar en este caso es la luminosidad. Y vamos a tener entonces tres formas de diferenciar. Una que va a ser dejar el tubo en el mesón con la luz ambiental, que no es poca, pero tampoco es una luz demasiado directa. El tubo número 2 lo vamos a poner en una lámpara fluorescente, donde vamos a poner abajo el tubo. Por lo tanto, va a tener una fuente de luz directa. Y el tubo número 3 lo vamos a dejar en oscuridad. El 4 y el 5, que son nuestros controles, los vamos a poner entonces en el mesón. El resultado de este experimento debería ser que nosotros podamos apreciar que en el tubo, obviamente, que están todos los compuestos y que tenemos entonces una fuente luminosa, que en este caso es como la temperatura en el caso anterior, vamos a tener que va a haber una decoloración mucho más intensa que en el tubo 1 y mucho más que en el tubo 3 que está en oscuridad. Ya el tubo 4 y 5 tienen colores que son un poco distintos porque uno no tiene colorante y el otro no tiene mitocondria. Perdón, cloroplastos. Y entonces de esa manera nosotros vamos a poder relacionar la fotosíntesis y la fotólisis del agua en este caso con la fuente luminosa directamente. Vamos a ver entonces que vamos a tener una diferenciación entre lo que es un tubo oscuro, que va a haber menos decoloración, al tubo que va a estar en fuente luminosa directa. Esa es la actividad práctica que van a realizar hoy día. El práctico, al igual que la vez pasada, va a quedar abierto hasta el viernes, para que tengan tiempo para realizarlo, porque sé que tienen muchas actividades, tienen otras pruebas, y también por los que tengan problemas de internet o lo que pueda suceder. Por lo tanto, el práctico queda abierto hasta el día viernes, y el informe, cada 2 personas, ya les dije que había una razón de eso para que se puedan coordinar, que puedan trabajar juntos, lo entregan entonces a tareas de Cibeduc, que yo les voy a habilitar entonces, todavía no lo he habilitado, les voy a habilitar entonces para que la puedan enviar a tareas de Cibeduc. Es probable, porque no soy infalible por más que reviso las cosas, que tenga alguna, no sé, en la adaptación del práctico a la sala VIP, puedo haberme equivocado en alguna cosa. Ustedes, como la vez pasada, me lo hacen saber y yo trato de corregirlo. Muchas veces voy a entregarles una información directa que ustedes pueden difundir o qué sé yo, pero no puedo intervenir la sala VIP cuando está el práctico en curso. Por lo tanto, si hay cualquier error, me lo hacen saber y lo solucionamos por vía correo electrónico. Preguntas, observaciones y no sé qué más. ¿El viernes hasta qué hora está abierto el Cibeduc para entregarlo? El viernes todo el día. No puedo hacerlo antes. Voy a pasar asistencia. Ah, pero ya sé cómo. Yo me voy a quedar conectado un rato. ¿Alguien salió de la sala para...? Voy a quedar conectado un rato, aunque voy a bloquear mi cámara por si acaso tienen dudas. ¿Ya? Voy a quedar conectada hasta las 3:30. ¿Les parece? Ok.
Ok, así que no sé si quieren trabajar al tiro. Los que no puedan trabajar ahora me hacen llegar sus dudas por correo, pero ojalá ingresen a la sala VIP y así vemos al tiro los problemas que puedan tener. Así que, y la próxima semana, a esta misma hora, en el mismo canal. ¿Ya? A ver, en relación a las preguntas que estoy viendo aquí en el chat, Catalina, sí, hasta las 23:59, el día viernes. Y sí hay una prueba de práctico. Una consulta, ¿sabe cuándo es esa prueba? No la hemos fijado todavía. Debería ser después que terminemos el último práctico. Vamos a dejar de grabar. ¿Dónde lo busco eso?